Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a Metaeconomía, programa que estamos transmitiendo por Venezuela USA ORG. Hoy vamos a hablar sobre el impacto del socialismo en la economía y para ello nos acompaña un experto en el área que es Reinaldo Tudela. Reinaldo Tudela, por 35 años, desde 1959 hasta 1994, vivió en su país natal, Cuba, donde fue estudiante, trabajador, perseguido político, arrestado y confinados a trabajos forzados. Tudela es un ávido e incansable lector e investigador de las ciencias, de la historia, de la filosofía, la economía, las finanzas, la estadística y la espiritualidad. Me llama poderosamente la atención que todo ese agravio que recibió en su país natal, Cuba, no fue por razones de contrarrevolución o por razones políticas, sino por razones religiosas. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Metaeconomía. Gracias, Alberto, por invitarme a tu programa. Reinaldo, en 1994 llegaste a los Estados Unidos y has tenido pues un desarrollo gerencial interesante. Actualmente eres gerente de operaciones de una empresa en el sector del plástico, de la madera y del aluminio. Hace unos días, producto de lo que pasó en Cuba hace un mes, que vamos a tocar ese tema en el último segmento de este programa, vi una masterclass de un afamado conferencista, Armando de la Torre, donde hablaba sobre el tema de la riqueza y la pobreza e hizo referencia al caso cubano y habló que Cuba hasta el año 59 era uno de los países más ricos de América Latina al lado de Argentina. Recordemos esa famosa dicho de que Argentina era el granero del mundo. Pues Cuba estaba en ese estatus de uno de los países más prósperos de América Latina. Y eso me llevó a investigar un poco sobre esa Cuba antes del 59 que conocemos poco. Y encontré un trabajo muy interesante, incluso hablado muchos de los datos por la ONU, sobre las 25 características de la sociedad cubana, de la economía y de la sociedad como tal. Voy por espacio, por tiempo, solamente vamos a hacer referencia a 10. Y les voy a leer textualmente para que no se me escape algún dato. Primero, en 1900, Cuba tuvo el primer tranvía que se conoció en América Latina y el primer automóvil. Segundo, en 1925, con menos de 200 centrales azucareras, se produjeron más de 5 millones de toneladas de azúcar. En 1928 contaba con 61 emisoras de radio, ocupando el cuarto lugar del mundo, superado solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1940 aprobó la más avanzada de las constituciones del mundo de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto de las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. En 1954 poseía casi una vaca por habitante y ocupaba el tercer puesto en América detrás de Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápita. En 1955 era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33 por cada 1000 nacidos. En 1956-57, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solamente el 23%. El mejor país en número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes. El mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82.9%, y viviendas con baños propios, 79.9%. En 1958, Cuba contaba con 7.567 escuelas primarias públicas gratuitas y 869 privadas. A mediados de los años 50,
la educación pública contaba con 25.000 maestros y la privada con 3.500 maestros. Y por último, en 1958 era el país de Iberoamérica con más automóviles. Eran 160.000 automóviles, uno por cada 38 habitantes, y el sexto en el mundo en el promedio de automóviles por habitantes. No tiene sentido, Reinaldo, preguntar cómo hubiese sido Cuba hoy de haber continuado esa racha de prosperidad, de haber seguido la Constitución de 1940, que tanto daño le hizo a Batista y que destruyeron los Castro. La pregunta que cabe es, ¿cuáles son las características del pensamiento económico socialista que es capaz de transformar un estado de prosperidad, como lo acabamos de ver, hacia lo que es Cuba hoy? Alberto, cito con respecto a la primera parte lo que una vez mencionó el profesor Antonio Jorge de la Florida International University aquí en los Estados Unidos, en la Florida, quien dijo que de haber continuado Cuba en su proceso democrático, nuestro Producto Interno Bruto per cápita sería el equivalente a Suiza, porque eso eran los números de finales de los 50. O sea, hubiéramos seguido con la economía de un país como Suiza, que es un país de alta industrialización. ¿Por qué pasan estas cosas? Y el asunto es simple. Tenía un profesor de análisis matemático en la universidad. Un problema mal planteado no tiene solución. En una ecuación, no importa la más simple, tú cambias una variable A, B, C, P, R, X, la que tú quieras, o un signo, o lo que va en el denominador, lo pones en el numerador. Si haces algún cambio sustancial en una ecuación matemática, el resultado es completamente diferente, más nunca te va a dar. El socialismo, el marxismo en lo económico, es un problema mal planteado. No tiene solución, porque no se basa en el funcionamiento natural del ser humano. Cuando tú colectivizas la propiedad y la actividad económica de esa propiedad, tú diluyes las responsabilidades. Entonces, el que antes era un dueño, un gerente, ahora es un empleado. Y por tanto no se le vincula su gestión al salario y empieza el desorden, para llamarlo de alguna manera popular. Pero un desorden de proporciones catastróficas. En Cuba no funcionó nunca nada, absolutamente nada. Los costos eran increíbles. Cuando uno que trabajaba en el sector de la mecánica en Cuba, a veces le planteaba a algunos dirigentes del partido, mira, ¿por qué no se hace esto así? Es más eficiente de esta manera. La respuesta es no, mira, tú eres un desafecto a la revolución, tú eres tal y más cual cosa, lo que tú digas no tiene valor ninguno. Pero yo era un técnico de planificación industrial. No tiene nada que ver, el partido dijo que esto tiene que ser así y así se va a hacer. En resumen, la gente dice que la teoría de Marx es bonita pero inaplicable. Yo digo que ni es ni bonita ni aplicable, porque es que no tiene absolutamente ningún sentido. Aunque la propiedad que es privada pase de pronto a ser estatal, que no es tal, es la propiedad del partido, y que los trabajadores se conviertan en todos empleados públicos. Un desastre, créeme que es un desastre. Lo vi yo con mis ojos desde la edad de 7 años, cuando triunfó la revolución, hasta que me fui, y lo he seguido viendo de estos 27 años ya en los Estados Unidos. Estuve viendo, Reinaldo, releyendo, porque en la universidad tuvimos que estudiar, porque yo me gradué de economista en el año 85, así que en esa época de los finales de los 70 y los 80, era la época de la Guerra Fría, el mundo estaba el anuncio, todo el bloque soviético. Entonces, en la facultad, en el pensum de estudio de la Facultad de Economía de mi universidad en Venezuela, la Universidad del Zulia, decían que la filosofía era estudiar economías de mercado capitalistas
pero como el mundo estaba dividido en dos, había que estudiar economías socialistas. Y estudiamos mucho marxismo, y realmente ese programa de Gotha, que lo estuve leyendo, me espeluznó, porque ahí está la génesis del fracaso. Sin embargo, hay un dicho de Carlos Marx, y con esto no quiero hacerle ningún favor, muy lejos de eso, que él decía que para lograr una sociedad justa, una sociedad de iguales, tiene que haber un desarrollo en una sociedad de las fuerzas productivas de tal magnitud que la riqueza fluya como agua de manantial. Solamente así le podremos dar a cada quien según sus necesidades, a cada cual según sus capacidades. Lo que yo entendí en ese momento, que decía Marx, fue mi interpretación, es que el que más trabaja, el que más se esfuerza, el que más valor agregado genera a la sociedad, a su trabajo, tiene derecho a ganar más. Y por supuesto, no había que dejar morir de mengua a los que menos hacían. Entonces, esto, por los socialistas actuales desde entonces, han obviado esta interpretación de esa aseveración. Y ese igual, el que todo el mundo es parejo, igualitario, cercena la productividad individual, porque nadie va a esforzarse lo suficiente para ganar lo mismo que aquel que no se esfuerza. Y eso ha llevado al fracaso económico y a la falta de prosperidad de todos estos países socialistas, excepto la China, porque sabemos que la China no tiene una economía socialista. Ellos fueron demasiado inteligentes y su economía es bien capitalista y bien productiva de paso. Mira, la primera cosa que hace el socialismo es eso mismo. O sea, esperar que cada cual va a dar el máximo de su capacidad y en algún momento tú empiezas a recibir de manera igualitaria de acuerdo a tus necesidades. Mira, mentira, no pasa. En cuanto tú sientes de que tú no tienes mayores responsabilidades, tu capacidad empieza a disminuir. Porque tú no te vas a esforzar más, como decías correctamente. ¿Sí? ¿Para qué? Si no importa que trabajes más o menos, tu salario va a ser igual y va a ser el mismo por décadas, no por años. Es por décadas, va a ser el mismo. Y aunque tú trabajes, tú no vas a mejorar tus niveles de vida. Entonces, ¿para qué te vas a esforzar? Entonces, la primera cosa es que empieza a disminuir la productividad. Todavía hoy, 60 años, y estoy citando al doctor José Luis Rodríguez García, que fue ministro de Economía en los 90 y parte de los 2000. Que todavía hoy la productividad del trabajo es baja. Hoy todavía es baja. Entonces, sencillamente, en todo sistema o modelo económico en que todas las personas produzcan más, sin embargo, todos si tienen que consumir, no queda más remedio que la reducción de la producción y después el racionamiento, la pobreza y la miseria, un escalón para abajo. Tú siempre vas para abajo. Y ese es el caso cubano. Y se ha visto ahora, lamentablemente, en el caso venezolano. Jamás. Reinaldo, lo que comentamos al principio, cuando te hice la presentación sobre tu experiencia en Cuba, lo que me comentaste es el hambre que pasaste y cómo esos grupos religiosos te ayudaron en la manutención, pero que me llamó poderosamente la atención que no eras una amenaza política para el régimen, solamente tus creencias en Dios te convirtieron en enemigo y te asediaron, te maltrataron y te acorralaron. Cuéntame esa experiencia, Reinaldo. Bueno, en eso tengo que entrar en algunas especificidades, o sea, exactamente desde el año 67 era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por tanto yo no trabajaba el séptimo día, desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, y eso cuando en el año 69 me llaman al servicio militar, que era obligatorio. Yo declaré
que mira, ya yo lo había dicho anteriormente en el momento de la inscripción. Esta es la situación que tengo, yo estoy dispuesto a trabajar tantas horas, tantos días, qué sé yo, excepto este periodo. Los militares dijeron que no, y éramos 15, éramos un grupo bastante amplio y nos amenazaron con un tribunal militar y una condena que podía ser hasta 20 años de prisión por sedición porque era un grupo mayor de cierta cantidad. Entonces, bueno, nada, enfrentamos eso, éramos jóvenes religiosos, tenía 16 años en primer lugar y estaba, como se dice, verde. Y bueno, esa fue mi oposición. Un tribunal militar ya en los años 60, al final de los 60, para jóvenes religiosos realmente parece que el régimen prefirió no hacerlo y decidieron enviarnos a campos de trabajo forzado en Isla de Pinos, que es una isla que está al sur de la isla de Cuba. Y ahí estuvimos los 3 años. A fin de cuentas, bueno, no les quedó más remedio a los militares que tener que aceptar que nosotros no íbamos a trabajar los sábados, que no íbamos a participar en actividades militares, o sea, no íbamos a tomar armas en las manos, y que no íbamos a jurar fidelidad al comandante en jefe, ni nada de eso, una ceremonia que se llama juramento de la bandera. Y entonces, bueno, el régimen pues tuvo que aceptarlo y nos mandaron en un lugar de aislamiento por 3 años en Isla de Pinos. Ya salgo del 72, tenía 19 años, cuenta, todavía soy un adolescente. Y entonces me encuentro un mundo peor todavía, es que sencillamente no había trabajo para mí porque la misma historia, tenía que ir a trabajar el sábado. De modo tal que en el 73 me someten a un tribunal de esto laboral y me sancionan a otro año más en campo de trabajo forzado en la agricultura. Y nada, sencillamente no encontraba trabajo, no me daban trabajo. ¿Cuál era la cosa? Es que sencillamente Cuba era un país ateo, con una constitución a partir del 76 atea, en que se proclamaba que el país era ateo, y sencillamente cualquier expresión de libertad, o sea, de expresión religiosa fuera de los templos era un desastre. No solamente fue el caso adventista, los testigos de Jehová tuvieron el mismo problema, algunos pentecostales, eran un desastre. Al final el régimen se dio cuenta y tuvo que pasar de una constitución laica del 76 de una constitución atea del 76 a una laica del 92, porque se dieron cuenta que no podían resolver ese problema con represión. Y entonces, bueno, como no había trabajo, empezaron las pocas reservas económicas se empezaron a disminuir. Y llegué a un momento en que estaba ya al borde de la pobreza. Sí, exactamente, con los zapatos rotos, los pantalones rotos, iba a la iglesia y bueno, fue una etapa dura en la vida. Después ya las cosas empezaron a cambiar un poco desde el 76 hacia adelante. Y entonces, bueno, empecé a encaminarme. Pero entonces ahora viene el problema que yo no soy una persona integrada a la revolución. Empiezo a estudiar, voy para la universidad y enseguida empezaron los problemas. En Cuba había un sistema en que tú tenías que tener una carta que se llamaba una carta aval para ir a estudiar a la universidad. Resulta que quien te da esa carta aval en tu centro de trabajo, pues yo estudiaba por las noches, es el Partido Comunista. Y parece que en el 83 ya no quisieron hacerlo más. Y me dijeron, nosotros no te vamos a dar más la carta. No sé qué, tú sabes, tus estudios universitarios terminaron aquí hasta donde llegaste. Y lo, ¿está bien? Lo aproveché, como te decía en el escrito, te mandé a estudiar intensivamente inglés con profesores privados, pero lo cierto es que tuve que suspender mis actividades escolares, académicas, universitarias, sencillamente porque en la universidad había un letrero, así todo el mundo sacó la CUJAE, que decía, la universidad es para los revolucionarios. Imagínate, si tú no lo eras, pues entonces no podías estudiar allí. Entonces, como muchos pudieron, bueno, muchos pudieron sencillamente porque se callaron la boca y aceptaron, no hay problema. Perfecto. Yo no tenía integración revolucionaria, no iba a pertenecer al sistema y ahí terminó la historia. Ya te digo, fue como religioso, pero después fue por problemas políticos, o sea, era porque no quería. Otra vez, yo no participé, y lo digo aquí públicamente, yo no participé en actividades contrarrevolucionarias, no puse bombas, no agredí a nadie, no puse un cartel, no hice nada.
Yo, sencillamente, un hombre callado, un muchacho, iba a la iglesia y oraba y leía la Biblia y predicaba por las casas y esas cosas. Y después, bueno, no me metía en actividades comunistas, o sea, no iba a movilizaciones, ni a guardia obrera, ni a trabajo voluntario, no hice nada. Ya, esa es la historia. No, no hay nada relevante ni heroico en nada de eso. No. Y bueno, eso, cuando tú en un régimen comunista de este tipo, tú haces algunas cosas que no te están autorizadas a hacer, tú pagas las consecuencias por eso. Reinaldo, como dice el dicho, que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Yo estuve en Cuba, yo visité Cuba en el año 91. Para esa época yo todavía tenía ciertas creencias de que el socialismo podría ser una alternativa. Y vi cosas que me llamaron poderosamente la atención, que mis ojos vieron, pero que mi corazón no aceptó. Mi esposa, que no estaba contaminada como yo, ni fue formada en el tema del marxismo, etcétera, sí vio cosas, sí dijo, no, no, esto no es así, por esto. Entonces, toda era una justificación. Y el famoso bloqueo justificaba cualquier debilidad que uno podía observar. Pero bueno, después leí un dicho de Winston Churchill que decía que el hombre a los 20 años que no es revolucionario es un estúpido, pero si tiene 40 años y sigue siendo revolucionario, socialista, es un estúpido. Entonces, creo que me Está saldrá de bueno, ser nunca, un nunca lo había estúpido oído. a los 40 años. Pero creo que Cuba ha tenido un excelente marketing internacional. Porque esto que estamos hablando de lo que Cuba era antes, cuando se nos decía que Cuba era un prostíbulo, que Cuba era una pobreza generalizada, que el cubano estaba muriendo de hambre. Entonces uno ve las fotos de esa época, una mujer bien vestida, unos tacones con cartera, parecía Hollywood, parecía Beverly Hills. Ahora ve cosas diferentes que no quiero caracterizarlo como de ahora. Pero el socialismo ha tenido ese marketing que nosotros hemos fallado y los demócratas, los que creemos en libertad, los que creemos en el mercado, en la prosperidad, en la superación personal, tenemos que hacer campañas de marketing, de propagar la verdad sobre la libertad y los beneficios, porque Latinoamérica en este momento está pasando por un sueño que se puede convertir en una pesadilla. Mira, el mejor Carlos Marx dijo, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el libro donde lo leí, que dijo que la praxis, o sea, la práctica es el criterio de la verdad. Todo lo que hay que hacer, y yo invito a todos aquellos que tienen ideas socialistas, marxistas, izquierdistas, lo que quieran, váyanse para Cuba. Váyanse para Cuba, no para los hoteles. No cojan carros privados. Vayan y vivan con un cubano. Y coman con un cubano. Y cojan los ómnibus, tomen los ómnibus que los cubanos toman. Y trabajen con ellos. Entonces tú vas a ver el socialismo con tus propios ojos. Y entonces, cuando lo razones, tú te vas a dar cuenta que toda la propaganda del régimen con respecto al bloqueo no existe, porque es que sencillamente Cuba tiene relaciones diplomáticas con más de 190 países y comerciales con 70. El problema de Cuba es que no tiene dinero, no produce, lo reconocen ellos mismos, el doctor José Luis García. Tienen problemas de liquidez porque la economía no funciona, porque tienen muchas deudas adquiridas para mantener un nivel más o menos de penuria de vida. Entonces, sencillamente, ve a ver la verdad. Pero te repito, no del Hotel Habana Libre o el Hilton. No, no. Ve y mira Cuba y trata de absorber cómo es que tú vivirías así. Pero ahora te digo, y es lamentable, porque no pensé que fuera a pasar con el caso de Venezuela. Si quieren ver una cosa más grande, entonces váyanse a Venezuela. Y vivan con venezolanos. Y coman en sus casas. Y usen sus automóviles o sus medios de transporte. Y pregúntenle cómo vivían antes y cómo vivan ahora. Así es. Reinaldo, el 11 de julio yo fui
quizás uno de los primeros sorprendidos. No pensé que el pueblo cubano tuviese esa valentía de rebelarse, porque creí que pasadas 3 generaciones y 60 y tantos años, 62 años, era un pueblo ya completamente domesticado y desesperanzado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es tu interpretación de los hechos de ese pasado julio de este año? ¿Y cuál sería, a tu juicio, la tendencia, el resultado, hacia dónde se dirigen los acontecimientos en la Cuba actual? Ok, a mí también me sorprendió la reacción, además la coordinación en 60 ciudades, pueblos y poblados de Cuba. Me pareció espectacular, realmente. Nunca había pasado. En Cuba eso sí, nunca había pasado. Ahora, yo sencillamente creo que el pueblo cubano es un pueblo inteligente. Recordemos que la escolaridad promedio es de 11 grados. O sea, es un pueblo que tiene algún nivel de lectura. Mira, el pueblo cubano se ha enfrentado al comunismo desde el principio. Y voy a tratar de fundamentarlo porque esto ha traído controversia aquí cuando lo he expresado. Se ha enfrentado no con las armas, porque no las hay, y los pocos que se rebelaron en los 60 fueron derrotados por el régimen. Para 1966 ya no había resistencia armada en Cuba, llamada lucha en el Escambray. No quedó más remedio que hacerlo de una manera callada. El más preclaro de todos los cubanos, en un documento final en su vida, dijo, y cito, en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, ya que de proclamarse en lo que son, levantarían barreras demasiado recias como para lograr sobre ellas el fin. José Martí, mayo de 1895. ¿Qué fue lo que el gobierno, con lo que el pueblo cubano ha hecho desde el principio? Es enfrentarse al régimen en silencio, callado. Otra vez, yo estaba allí, yo no estaba aquí, yo estaba allí. Y se enfrentaron el factor económico. Hay 3 razones en el caso de Cuba por el cual el socialismo no prosperó nunca. No es que hubo una etapa que se vivió mejor, no. Ese no es el caso. Hay 3. Una, en la incapacidad intrínseca e inherente al socialismo de producir riqueza. Eso es algo que no lo va a quitar nada. El socialismo no produce riqueza. Distribuye pobreza y eventualmente miseria. La otra razón, y la segunda, es la incapacidad de Fidel Castro personalmente de hacer nada bien hecho, porque él nunca fue productivo, él siempre fue un mantenido, un subsidiado, y eso mismo lo trasladó en su gestión de jefe de la revolución. Pero la tercera causa fue el pueblo cubano. Aquello no funcionó nunca. Y se hizo de esta manera, con no trabajar, no incorporarse al trabajo. Fíjate si la represión, si el gobierno tenía un problema ya en los 60, que en el año 71 Fidel impone una ley que se llamaba la ley contra la vagancia. A él le gustaban esos nombres extravagantes. Había cientos de miles de personas que ya no estaban trabajando. Y él tenía que forzar a todas las personas mayores, a todos los hombres mayores de 18 años, hasta la edad de 60, que trabajaran, porque si no el régimen se caía. Se caía desde el punto de vista económico en los 60, no ahora. En el año 64 impone servicio militar, un país que no está en guerra. Pero el objetivo era que sacara decenas y cientos de miles de jóvenes de las ciudades para que se puedan trabajar en el campo. 64. En el 66 empieza el experimento con las escuelas. Y ya en el 69 no es que las escuelas iban algunas semanas al campo, no, ya vivían en el campo las escuelas de las ciudades, los muchachos. O sea, sencillamente la agricultura había colapsado ya para finales de los 60. Fidel hablaba en sus discursos de los 60 constantemente el ausentismo, de la gente llegaba tarde, que no producían, qué sé yo. Pero otra vez, como te decía en la primera parte, la baja productividad del trabajo hizo que el sistema todavía hoy no funcione. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una resistencia a lo que se llama una huelga de brazos caídos, una resistencia sorda,
En Cuba hay un dicho que dice, bueno, es una lima sorda. Coge un pedazo de acero, no hay problema, no importa cuando uno acero, y coge una lima y empieza a pasar la lima, eventualmente tú partes el acero. Vas a gastar muchas limas, pero eventualmente tú partes el acero. Eso es lo que ha pasado. La generación que hoy se levantó en Cuba nació después de la revolución. El 20% ya tiene más de 60 años. Y sencillamente es lo que han visto y quieren ver otra cosa. Ellos saben que la vida no es esa. Tienen familiares en el exterior, reciben algunos, el 30% reciben dinero del exterior, y ellos saben que hay otra vida y sencillamente no quieren vivir así. Ellos tienen temores también. Vayas a pensar, yo tengo mi tesis de que por qué los cambios no se han dado. No solamente hay gente en Cuba que no quiere, pero entre el pueblo, porque hay razones para eso. Tema para otro día si fuera posible. Pero sencillamente la gente ya tú no la vas a poder meter en las calles, ni en las cárceles, ni vas a poder hacer nada más si tú no oyes. Pero la economía cubana tiene problemas estructurales, tiene problemas de liquidez, de deuda externa, de inversión extranjera, de déficits presupuestarios. Es un problema estructural, no tienen salida ni van a poder salir del problema. Los problemas se van a ir agravando como se han estado agravando y sencillamente no van a poder satisfacer las necesidades de 11 millones de personas. Y ese es sencillamente lo que pasó. Lo que pasó es sencillamente un despertar. La gente dice, bueno, ya, se acabó, hasta aquí. Entonces, ahora van a meter presos unos cuantos cientos, unos cuantos miles y qué sé yo. La cosa de la prisión, la represión no resuelve. Ya lo han visto, han sido derrotados 100 veces. Y te pongo el caso del factor religioso, porque es el que estaba más vinculado yo en los años 60, 70 y los 80. A cientos y a miles metieron presos por cualquier cosa religiosa. Tuvieron que ceder y pasar del ateísmo del 76 al laicismo del 92. Y así ellos se tienen que dar cuenta que no pueden. Han ido abriendo poquito a poco con un temor enorme, pero es real, y estoy de acuerdo que lo hagan. No hagan muchas reformas porque se le va el país de las manos. Gorbachev lo trató de hacer con la llamada perestroika, reestructurar, y se le fue en 3 años el país y no pudo recogerlo. Porque otra vez el socialismo, como dijo un amigo, el socialismo en Cuba está muerto. Lo único que estamos en el papeleo, el trámite para terminarlo de enterrar. Eso es todo. Sí, Reinaldo, sabes que yo pensé, pues como te comenté, con esta sorpresa, es que esta gente está luchando, reclamando por algo que nunca han conocido, que es la libertad. Y me dije, ¿será que la libertad es intrínseca al ser humano? Lo es. Lo es. Correcto. No lo dudes. Pues, mira, los esclavos, tú te acuerdas de haber leído la esclavitud, nacían esclavos, pero por alguna razón ellos sabían lo que era no ser esclavo. ¿Cómo? Yo realmente no te puedo decir. Ellos sabían que sus padres y sus abuelos y sus ancestros en África eran libres. Y sencillamente eso mismo pasa con el cubano y pasa con el venezolano y pasa con todo el mundo. En algún momento tú te despiertas, esto no es vida, yo no voy a seguir así. Y te meterán preso y te asustarán, sí, está bien, pero cuando sales lo vuelves a hacer y después lo vuelves a hacer, y mientras tanto los problemas del régimen se van multiplicando. Otra vez, los problemas de la economía cubana son estructurales, no son coyunturales, no es un problemita, no es... Yo tengo una lista, yo tengo una lista de los problemas estructurales y no tienen solución. Así es, perfectamente estructural. Reinaldo, nos sentimos muy complacidos por esta entrevista. Gracias por tu amabilidad. Espero contar contigo en próximos programas para seguir analizando estos temas y sobre todo divulgarlos, porque este es un programa educativo y tenemos la responsabilidad de no quedarnos callados. Abrazo, Reinaldo. Espero pues... Gracias por invitarme y a tu servicio cuando yo te pueda servir. Ok. Entonces, mis amigos, los esperamos en el próximo programa de Metaeconomía.
donde estamos construyendo futuro. Abrazos.